queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, y a todos los que nos acompañan en las transmisiones, sean bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos transmitiendo directamente de Estados Unidos, en Massachusetts, en la región de Boston. Estamos dentro del tema general, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Y el mensaje de número 19 tiene por título La cura por la palabra. El texto bíblico está en el Evangelio de Juan 4, del 46 al 54, y el 5, del 1 al 18. John chapter 4, verses 46 to 54, and chapter 5, verses 1 to 18. Nós Estamos aún, no conseguimos terminar el mensaje 18, el relato final sobre la mujer samaritana. Vamos a hacer una conclusión rápida a partir del versículo 39 al 42. Ahí dice, muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por el testimonio de aquella que anunció. Él me dijo todo lo que he hecho. Entonces, viniendo los samaritanos a ver a Jesús, les pidió que permaneciese con ellos, y él permaneció ahí 2 días. Primeramente, me gustaría comentar, la mujer fue a anunciar a la ciudad, a los hombres de la ciudad, y dice, dio testimonio de que Jesús le dijo todo lo que ella había hecho. Con eso quiero mostrarles la fuerza del testimonio. Porque cuando salimos a predicar el Evangelio en las calles, puedo orar por usted después de haber hecho la inmersión en la palabra. Especialmente, recientemente, nuestros adolescentes están saliendo con todo el poder de la palabra, de la inmersión que ellos hicieron. ¿Por qué esa palabra actúa en la calle? Porque es la fuerza del testimonio. Porque la mujer samaritana dijo que Jesús le dijo todo lo que ella había hecho. Y nuestros adolescentes que hicieron inmersión en la palabra, ellos experimentaron la transformación que la palabra le trajo a su vida. Claro que yo estoy usando a los adolescentes como un ejemplo, pero en realidad son todos los hermanos que hacen el trabajo de la inmersión en la palabra, dan testimonio de lo que la palabra ha hecho en su vida.
they do immersion, they give a testimony of what the word did in their lives. Então, o que eles anunciam na rua Lo que ellos anuncian testemunhos do que aconteceu com eles. es So what they el announce testimonio on de the lo street, que it is a aconteció con testimony ellos. of something that happened with them. Não são palavras vazias. No que eles son aprenderam palabras a falar. vacías These are not que ellos empty words aprendieron that they a learn hablar. how to speak. Não são doutrinas. que No eles son aprenderam a doctrinas ensinar. These are que not aprendieron, doctrines they learn how to teach. Mas eu testemunho, irmãos, pero que tem es el poder. testimonio de lo que aconteció Por con ellos. exemplo, em João capítulo 3, versículo Por 11, ejemplo, en Juan 3:11, Jesus disse, né, Jesús em dijo, verdade, te de cierto digo te digo, que dizemos lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro contudo, não testimonio. aceitais o nosso testemunho. Jesus says, most assuredly, I say to you, we speak what we know and testify what we have seen, and you do not receive our witness. Então, até Jesus, quando veio à terra, Hasta Jesús, ele cuando vino a la dizia tierra, o que sabia, él decía ele lo que dizia sabía, o que él decía So lo even que ha Jesus, when visto. he came to earth, he would say what he knew and what he had seen. Por isso, irmãos, a força da Por eso, palavra hermanos, não é a força la de fuerza mero de la palabra ensinamento. Therefore, no brothers es and la sisters, fuerza de the un power mero of the word is not the enseñamiento, power of mere teachings. Mas eu testemunho do que a sino palavra el fez na sua testimonio de vida. lo But it que is a testimony of la what the palabra word ha did in hecho your en life. su vida. Por isso, irmão, nós precisamos ter Por eso, experiência hermanos, viva da palavra. necesitamos That's why, tener brothers and sisters, we experiencia must have viva living en la palabra. experiences with the word. Y cuando nós levamos Y esa cuando palavra nosotros anunciamos predicamos às esa pessoas palabra nas ruas, y irmãos, anunciamos essa a las personas sai en las com calles, poder. And when we nuestra take this word palabra and sale announce con it poder. on the streets, this word comes out with power. Versículo, aí, continuando, em João 4. Vamos a agora. continuar. En Juan Versículo 4 ahora. 41. Muitos Versículo outros 41. creram nele por causa Y creyeron da sua muchos más palavra. Continuing por now la in John palabra chapter de él. 4, now verse 41. And many more believed because of his own word. Então é a palavra agora, Es a la palavra palabra, de Jesus é que la palabra de é que Jesús, produz a la fé. que Now produce it is la the fe. word of Jesus which produces faith. Então essas pessoas diziam à mulher, Estas personas decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del Then they mundo. said to the woman, now we believe, not because of what you said, for we ourselves have heard him, and we know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Então, queridos irmãos, Queridos hermanos, nuestros adolescentes han establecido un padrón muy bueno para nosotros. Eles levam muito a sério o que o Ellos Senhor fala. toman muy en serio lo que el Señor habla. Ontem à noite, depois que Ayer en terminou la a noche, palavra, Last night, después que after terminó la palabra, desses adolescentes me procurou. uno de e esos foi muito adolescentes tocado pela palavra. one of these me dijo teenagers que fue came to muy me tocado and por la said palabra. that he was very much touched by the word. Aí, dois deles foram juntamente Dos de na ellos nossa van para Fueron en nuestra van comermos alguma coisa para comer And two algo. of these teenagers, they came with us on our van to have dinner. Eles não sabem, mas Ellos no saben, estavam ouvindo a conversa deles. They pero don't nuestros know, they hermanos didn't estaban realize, but one of escuchando lo que our brothers conversaban. were listening to what they are saying. Falando para o outro, Uno desesperado, diciéndole al "Eu otro, preciso entrar mais na desesperada, mensagem, eu não peguei toda a mensagem, preciso entrar mais." yo no One was talking to the other, toqué he was desperate. todo el I mensaje, didn't necesito catch escuchar all más, the word. I need to dive in the word more. necesito Isso inmergir mostra más. o quanto nossos Eso adolescentes levam a muestra sério. This cuánto shows us nuestros how much adolescentes the toman en teenagers are serio taking very seriously la palabra. Quem sabe nós adultos a ouvimos, não, já Y sei, ni- entendi, quién sabe peguei bem a nosotros, mensagem, recebi. los Perhaps, adultos, the adults always say, quedamos "Oh, I conformes understand con God." lo que recibimos en el mensaje. Provavelmente alguns deles ainda de noite Probablemente, ouviram novamente a mensagem, fazendo transcrição e dormindo. Algunos de ellos fueron a oír Those nuevamente el back then, mensaje e perhaps, hicieron were listening to the transcripción. message and doing transcribing the message and Irmãos, sleeping with God. Essa diferença de quem Esa es la tem diferencia transformação da vida pela palavra. que está teniendo en la transformación de la vida de ellos Por isso que a força deles tem por la palabra. da palavra dele tem poder.
Por eso es que la palabra de ellos tiene poder, porque ellos están testificando lo que realmente acontece en su vida, en la vida de ellos. Ese es el mismo principio que Dios tiene. A Dios no le interesa tener grandes predicadores entre nosotros, grandes maestros de la Biblia entre nosotros. Dios quiere producir esos muchos que dan testimonio de lo que la palabra realmente está haciendo en su vida, en la familia de ellos. Ese es el trabajo de la iglesia en los tiempos finales. No dependemos de muchos predicadores, sino que todos nosotros predicamos, somos predicadores. ¿Predicamos qué? Predicamos nuestro testimonio. Predicamos la transformación en vida que está aconteciendo con nosotros. Lo que la palabra hace con nosotros. Eso es lo que la mujer samaritana hizo cuando escuchó al Señor. Y un judío no era bienvenido en medio de las ciudades de los samaritanos, pero esa ciudad le pidió que quedasen más tiempo con ellos. Miren el aprecio por la palabra, porque ellos entendieron que la palabra de Dios es la salvación. Trajo alegría, les trajo alegría. Por eso vamos a valorar la palabra. Vamos a dar valor a la palabra. Cuando una iglesia, una ciudad tiene aprecio por la palabra, Jesús puede quedar más días porque la palabra fluye. Existe una sed, una avidez por la palabra. Pero cuando la palabra de Dios llega a una ciudad, a una persona, a una región, y no dan valor a la palabra, pueden tener la seguridad de que el Señor no queda mucho tiempo allí. Por eso, el amor reverente por la palabra es la bendición de la presencia del Señor. El ambiente de avidez por la palabra, de avidez por la presencia del Señor en la palabra, trae mucha bendición. Y así muchos creyeron en el Señor y el Señor quedó más tiempo allí. Eso es una prueba más y una confirmación de que la obra de Dios es hecha por la palabra. Yo creo que algunos hermanos están cansados de lo que yo tengo que hablar aquí. La obra de Dios es hecha por la palabra de Dios. Por ejemplo, ayer vimos Isaías 55. 11. Vamos a leer porque si no vas a tener dificultades para traducir. Isaías 55, 11. We read that yesterday, right? Isaiah 55. Assim será a palavra que sair da minha Así será mi palabra que sale de mi boca. Não voltará para No volverá a mí vacía, mas fará. sino que hará. Não vou nem continuar. No voy a continuar. Sair da minha boca
esa palabra que Now sale de mi continue, this boca word which comes hará. forth from my mouth shall accomplish. Eu não estou inventando nada, queridos Yo irmãos. no estoy inventando nada aquí, Yes, É queridos a hermanos. palavra que sai Es da la boca de palabra Deus que faz sale a de la obra boca de It Dios is the word que that hace la comes obra de forth from Dios. the Lord's mouth, which that word will accomplish. fará o que me apraz Hará It will lo que yo accomplish quiero what I please. e prosperará y naquilo será para que prosperada la en designe. aquello And para shall que la prosper in that para que la thing for envíe. which I sent it. Irmãos, cada palavra que Deus fala, Hermanos, em cada palabra momento, que Dios é para hable en realizar cada o seu momento propósito. es para Dear brothers realizar and sisters, su every propósito. word which God speaks at a certain moment, it is to accomplish His purpose. Você pode perceber que Deus Puedes não tem uma percibir preocupação Que de Dios falar no se muitas preocupa palavras para de dar hablar um muchas palabras repertório para os mestres con un pregarem. repertorio You can para que los realize that maestros the Lord is prediquen. not concerned about giving many different words, so to give many options for preachers to preach. Infelizmente, na história Lamentablemente, da igreja, nós passamos por uma En la historia de la iglesia pasamos por muchos siglos de oscuridad. Throughout the history of the church, you went through many centuries of darkness. E Deus então trouxe Y Dios a reforma entonces através do Martinho Lutero e outros. And God then brought permitió la reforma reformation through a través de Martín Lutero y otros. and many others. Iniciou-se o tempo Se da inició história da igreja em Sardes. And then la the his- church el tiempo de la historia de la iglesia en Sardes. of the church in Sardis. A Bíblia aberta La Biblia estava à disposição das pessoas. abierta estaba a disposición de las personas. E daí para frente, algumas Y de ahí en verdades adelante, foram sendo restauradas. Las verdades bíblicas fueron recobradas, restauradas. No entanto, o próprio Andrew Miller Sin fala embargo, no seu livro da história da igreja, Andrew Miller habla en su libro de la historia de la iglesia como faltava recipiente que faltaba é, el a igreja recipiente debaixo do governo que la de iglesia debajo del gobierno de faltava Cristo, isso, e todas faltaba essas eso verdades en todas acabaram se esas perdendo. verdades y todas esas verdades acabaron perdiéndose. To receive all these truths, and then throughout time these truths were lost. Então, durante esse tempo da história da Durante igreja em Sardes, Todo ese tiempo de la historia de la iglesia en Sardes, produziu muitas escolas e teologia. se produjeron muchas escuelas y teologías, Muitos diferentes ensinamentos foram muchas produzidos, diferentes essas diferentes enseñanzas, da verdade. Too many different producto de teachings were las diferentes produced revelaciones through de the la preaching verdad of the word. E produziu hábito y na produjeron el igreja, hábito irmãos, de discussão de en la doutrina, iglesia de discusión de teologias. doctrinas, de habit discusiones was created teológicas. among the churches of discussing or arguing about theological truths. Perdeu-se esse sentido Se perdió de el da sentido palavra que sai da boca de que la Deus, palabra a que obra sale de la Deus. boca de So it Dios es lost para the hacer meaning of la the obra word de coming Dios. forth from the Lord's mouth. Porque esses conhecimentos Porque adquiridos esos ao longo do tempo de conocimientos Sardes adquiridos Because a lo the great largo del tiempo de much Sardes knowledge acquired throughout the time in Sardis se tornaram motivos Se volvieron para, ou, motivos vamos dizer assim, ou conteúdo para- para várias o el pregações. contenido they para las became the predicaciones. content of many preaching, much preaching. Perdeu-se o sentido de que Deus Se quer perdió realizar uma obra em cada El momento. sentido And they de que lost Dios the quiere meaning realizar of una the obra en Lord cada wants to momento. accomplish his work at every moment. E Ele realiza a sua obra através Y da Él igreja, realiza And he su accomplishes obra his a work través de la through the iglesia. justamente por a Justamente igreja, esse recipiente que por a igreja não foi restaurado. Ese recipiente que en la iglesia no fue restaurado. Had not been recovered Então by não that- by havia then. essa realidade. No Deus había falava a esa palavra e a realidad igreja de que realizava Dios a obra. habla una So they did palabra not have y que that la reality iglesia of God realizase la obra de to Dios. accomplish his work. Irmãos, Deus precisava restaurar Hermanos, Brothers and Dios sisters, God necesitaba needed to restaurar recover that. isso. eso, Nós estamos recobrar na eso. era da igreja de Filadélfia.
Estamos, amados hermanos, en la era de la iglesia en Filadelfia. La palabra de Dios no es simplemente para que se vuelva un repertorio de revelaciones. Cada domingo, un predicador aquí predica un mensaje sobre diversos puntos de la Biblia. No, la iglesia necesita ejecutar la obra de Dios. Y para ejecutar la obra de Dios necesita oír cuál es la palabra que salió de la boca de Dios. No es del repertorio que sale lo que el Señor quiere hablar hoy, pero pueden tener la seguridad de que todo lo que el Señor habla ahora está basado en la Biblia. Nadie puede inventar nada fuera de la Biblia. Pero la diferencia de lo que sale de la boca de Dios es que esa palabra es viva. Esa palabra da dirección a la iglesia. Esa palabra es para ejecutar la obra de Dios hoy. Y esa palabra prospera. Hermanos, es esa palabra la que nosotros llamamos en la iglesia de palabra profética. Y ese término no fue inventado por nosotros. Ese término está en 2 de Pedro, capítulo 1. Y fue restaurada a través, esa importancia fue restaurada por Andrew Miller. Él dijo que el gran secreto de la revelación de Filadelfia, que fueron destrabados para ella los tesoros de la palabra profética. Y gracias a Dios por la dirección que el Señor nos ha dado a través de la palabra profética y la confirmación de esa palabra por medio de señales, prodigios y milagros. La obra de Dios avanzó mucho en estos años. Eso está haciendo que las puertas del Hades tiemblen y todos los cañones del infierno están vueltos contra la palabra profética. Esa palabra profética, vuelvo a insistirles, no viene de un hombre, pero Dios usa al hombre. Pero es la palabra que sale de la boca de Dios. Porque yo ayer les probé que ningún hombre puede hacer la obra de Dios con la mayor capacidad que tiene. En lo máximo que se puede hacer es una obra en la línea de Caín. Con el sudor de su rostro, con el esfuerzo de su trabajo en la tierra, va a presentar un fruto al Señor. Y finalmente, el Señor no se agrada con su ofrenda. Y surge la envidia contra Abel, al que Dios le aceptó su ofrenda. Por eso Dios no se agrada cuando no entendemos cuál es el camino de Dios.
El camino de Dios no depende de nuestra capacidad en agradar a Dios para hacer la obra de Dios, sino que confiar que la palabra de Dios hace la obra de Dios. Por eso el Señor, en Mateo 18:1, Jesús como si le dijese a los discípulos, con esa cabeza de adultos no van a entrar en el reino de los cielos. Mateo 18:1. ¿Qué dice? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué está en la cabeza de un adulto? Es saber cuál es su posición en la iglesia. ¿Cuál es su posición en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? Recuerde que Lucifer, él escalaba posiciones, iba cada vez más alto, cada vez más alto. Yo subiré encima de las estrellas de Dios. Exaltaré mi trono encima del monte de la congregación. Yo quiero llegar hasta el norte. Concepto de posición. Lamentablemente, a lo largo de estos 20 siglos de la historia de la iglesia, hay todo este tipo de historias de disputa por la posición. Uno quiere mostrarse más capaz que el otro. Pero tenemos que aprender el camino de Jesús. Jesús, que es Dios, no estimó el ser igual. Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Eso está en Filipenses 2. Él se humilló, se rebajó y tomó la forma de un siervo. Él no buscó ser el mayor, él buscó ser el menor. Y vino en forma de un hombre, una figura humana. Y él fue obediente hasta la muerte. Él se humilló, nunca buscó ninguna posición para sí. En Juan capítulo 5, 6, 7 pueden ver, él decía que él no vino aquí para hacer su propia voluntad. Yo vine para hacer la voluntad de aquel que me envió. Las palabras que les digo es las palabras que el Padre me dice a mí. Yo no vine aquí para buscar gloria. No estoy buscando popularidad. No estoy buscando ser el más grande, el mayor. Yo estoy aquí para servir. Ese es el camino que Jesús escogió, hermanos. Totalmente opuesto al camino que Lucifer escogió. Por eso, hermanos, en estos 20 siglos de la historia de la iglesia, los hombres buscaron el camino de Lucifer. Estamos en la era de la iglesia en Filadelfia.
Vamos a aprender con Jesús, de Jesús. No es nuestro poder, no es nuestra capacidad, ni la busca por la posición la que va a hacer la obra de Dios. En Mateo 18:2, el Señor nos mostró el camino de la iglesia. Y Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mientras discuten quién es el mayor, quién predica más bonito, si su palabra está de acuerdo a la Biblia, están perdiendo la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Y el Señor nos está dando el reino de los cielos a esos pequeños que aman la palabra, hacen transcripción en la palabra, hacen inmersión en la palabra y toman en serio lo que el Señor habla, duermen con la palabra, despiertan pensando en la palabra. Son esos los que en Deuteronomio 1 decían que eran infantiles, que ni discernían el bien del mal. A esos les daré a poseer la buena tierra. Hermanos, y a los complicados, a los adultos que disputan posición, ¿saben lo que el Señor les dijo a ellos? Den media vuelta y vuelvan por el desierto en el camino del mar. Todos ustedes van a caer en el desierto, excepto Caleb y Josué, porque Josué y Caleb eran tan simples como estos niños. Por eso, hermanos, el Señor nos está dando oportunidad en la iglesia en Filadelfia. En la iglesia en Filadelfia no necesita ser capaz. No necesito ser un maestro de la Biblia. Yo puedo ayudar a las personas en las calles solamente usando un pedazo de papel. Yo sé que algunos adolescentes aquí hacen la transcripción del mensaje y seleccionan algunas palabras clave. Ellos hablan a las personas que salen junto con ellos. Vamos a usar estas palabras claves en esta predicación, en esta salida. Sin complicación. Sin hacer esas oraciones de adulto tan complicadas. No es así que esa palabra funciona. Las personas son salvas y ganadas. Por eso, hermanos, hasta nuestros adolescentes hacen la obra de Dios.
No precisa ser un grande en la doctrina bíblica. Solamente necesitan hacer la inmersión, amar la palabra y predicar según esa palabra. Señor Jesús, voy a continuar el mensaje. Vamos al capítulo 4 de Juan. Señor Jesús. Y versículo 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Como os samaritanos tinham muita sede pela palavra do Senhor, como los samaritanos tenían mucha sed por la palabra del Señor, quedó 2 días más allí. Vocês se lembram que Jesus estava partindo da Judeia para ¿Recuerdan que Jesús fue de Judea hacia Galilea e tinha que passar por Samaria? Y tenía que pasar por Samaria? Porque en Judea, cuando estaba ahí predicando, había competencia de Juan el Bautista. Jesús no vino para competir. Hermanos, la obra de Dios no está en competencia con ninguna otra obra. Si alguien entiende que estamos compitiendo con ellos, es mejor retirarse. Porque Jesús no está en ese nivel. Son planos diferentes. Para que las personas no entiendan de manera equivocada, Él se va a Galilea. ¿Por qué Jesús habló que Jesús no tiene honra en su propia tierra? Porque cuando Él fue para Galilea no quiso ir a Nazaret. En Nazaret, que era su tierra, las personas no lo honraban a Él. Vamos a ver Lucas 4. Versículo 16. 4:16. Vino a Nazaret. ¿Recuerdan que Jesús nació en Belén? Porque Dios en su soberanía quiso que César Augusto convocase un censo. Entonces José y María, que vivían en Nazaret, tuvieron que volver a Belén porque ellos eran descendientes de David. Y allí nació Jesús. Jesús tenía que nacer en Belén porque Jesús es un rey, hijo de David. Pero su familia, los padres, vivían en Nazaret. Jesús creció en Nazaret, una ciudad despreciada. Normalmente decían, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Nazaret es su tierra.
Voy a leer ahí. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: And when he had opened the book, he found the place where it was written. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Which proceeded out of his mouth, and they said, "Is this not Joseph's son?" Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra. Physician, heal yourself. Whatever we have heard done in Capernaum, do also here in your country. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Were in Israel in the days of Elijah, when the heaven was shut up 3 years and 6 months, and there was a great famine throughout all the land. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Elisha, the prophet, and none of them was cleansed except Naaman the Syrian. Porque un profeta en Israel no tenía honra na sua própria terra. Porque un profeta en Israel no tenía honra en su tierra. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. And rose up and thrust him out of the city, and they led him to the brow of the hill on which their city was built, that they might throw him down over the cliff. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Hermanos, no tengo mucho tiempo para leerles esto a ustedes. Saints, I do not have much time to talk about Pero this, but take note of Matthew 13. Tomen nota de Mateo del 3, 53 a 58. Habla de la incredulidad de las personas de su propia tierra, de su tierra en Nazaret.
of people from Jesus' own country, and he could not do things in his country. Marcos 6, 1 a 6, também Jesus. Marcos 6, del 1 al 6, fez ali nenhum milagre. también Mark 6, habla 1 que to Jesús no hizo 6 allí also ningún says milagro, that Jesus did not accomplish any miracles Se there. não curar uns poucos enfermos, sino admirou-se curar a da unos pocos enfermos incredulidade deles. He only debido a la healed a few, incredulidad de but he ellos. was amazed with their unbelief. Ele passou a percorrer as aldeias circunvizinhas a ensinar. Él And he was pasó going a through the recorrer villages, las the surrounding ciudades villages, and teaching. circunvecinas a enseñar. Why did that happen? Porque os homens ¿Por qué eso? olham a circunstância com olhos Porque los humanos hombres Because men miran look las at things circunstancias with con their los ojos human humanos e veem os homens E conhecem ven- a família dele. eyes. And men knew y their ven family. a los hombres E de sabem acuerdo a la familia de os él. defeitos da família dele. They knew his family. Quizá They knew con los the problems defectos that de su E se familia. escandaliza. and then they y se escandalizan. get scandalized. Como ele pode ser o Cristo? How ¿Cómo can él he be puede the ser el Christ? Como Cristo? pode ser ele Messias? How can be- ¿Cómo how puede ser can el, he me- be the el Messiah? Mesías? Ele não é o filho de José? Is Él he no not es the el son of hijo de Joseph? Nós José. conhecemos seus irmãos? We do not No know his conocemos a brothers. sus Seus hermanos. vivem entre nós? His sisters Sus and hermanas brothers viven entre Não nosotros. pode ser, não, ele é o profeta. He cannot No be the puede prophet. ser Irmãos, él el profeta. Isso, Hermanos, irmãos, essa visão natural Esa limita a visión obra de natural Deus. Dear saints, this limita natural la obra de vision Dios. limits the work of God. Por isso, irmão, nós precisamos crer com simplicidade Por a eso, palavra e a obra de Deus. That's why we necesitamos must creer believe con sencillez la palabra y la Por obra isso, de irmãos, Dios. que em alguns lugares, Por eso es que en algunos lugares, nesses ambientes, o en Senhor esos não consegue ambientes, fazer muita coisa. That's why el saints, Señor no in consigue certain realizar places, in mucha such cosa. atmosphere, the Lord cannot accomplish much. Mas o Senhor consegue fazer no ambiente dos adolescentes. But the Lord can Pero el Señor lo accomplish consigue much in the hacer en el environment of ambiente the de los teenagers, adolescentes, Os capitães e as tropas. with the captains con los and troops, capitanes y las Nossos tropas, our youth. nuestros Por quê? jóvenes. Why? ¿Por qué? Simplicidade, Because of simplicity, Sencillez, obediência. obedience. obediencia. Essa é a palavra que vem de Deus. And they do recognize Reconocen, that this is the word esa that es la comes palabra from que God. viene de Dios. Oh Lord Jesus. Señor Então, Jesús. e Jesus então foi para outras bandas da Galileia. Jesús e ali ele foi bem Fue a recebido, otros porque lugares eles de acompanhando Galilea estavam ali na festa da Páscoa y onde los Jesus que fez os sinais. Then Jesus was on the estaban allí, también feast habían of estado en la Galilee, fiesta de la Pascua y ahí Jesús hizo muchas señales. Confiava no homem. but Jesus, Pero he did not Jesús trust in mismo man. no confiaba en el Não, hombre. não é isso? Why? Nós já lemos Because isso. En Juan John 2, chapter João 2, we 2, read that already. 23 a 25 fala, estando Del em 23 al Jerusalém, 25. durante a Estando en festa, Jerusalén, muitos en la fiesta de la vendo os Pascua, sinais que ele fazia, muchos creram creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. João 2, Okay. 23. Therefore, when he had 23. Okay. Now, when he was in Jerusalem at the Passover during the feast, many believed in his name when they saw the signs which he did. Mas o próprio Jesus não se confiava a ele. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos Jesus porque did not conocía a confess todos them because he knew all men. E não precisava de que y no alguém tenía desse necesidad de que testemunho nadie le do diese homem, testimonio del porque ele hombre, mesmo sabia o que pues era él nele. sabía lo que He had había no en el need that hombre. anyone should testify of men, for he knew what was in men. A natureza humana não é confiável. La naturaleza humana no es confiable, E porque eles passaram a crer em Jesus pelos sinais. porque Because ellos they were comenzaron a believing creer en Jesus Jesús because of por the las signs. señales. Irmãos, é melhor você crer na palavra de Deus do que esperar Es milagres mejor para creer crer. en la palabra Saints, it's best for de you to Dios believe que in esperar the word señales para as creer. opposed to wait for miracles to believe. Se você crê que essa é a palavra profética, Si tú crees que esa es antes la que palabra aconteça profética, milagre, é melhor do que crer depois que aconteça milagre. antes de que acontezcan los milagros, es mucho mejor que después que acontecen los milagros. Believing after the miracle. Porque se você crê depois dos Porque si sinais, tú crees não é después de las confiável. señales, If you do believe after no the eres signs, confiable. it's not trustworthy. Melhor ter a simplicidade de crer Es na mejor palavra profética. It's tener better la to have simplicity to sencillez believe in de the creer en la prophetic word. palabra Aí você profética. verá que a palavra Y verás é que la confirmada palabra pelos es sinais. confirmada And you will see that the por word las is señales. confirmed by the signs. Senhor Jesus. Lord Jesus. Señor Jesús. E muitos, né,
muchos, escolheu trabalhar na Galileia, em um lugar desprezado. Jesús entonces escogió trabajar en Galilea, un lugar despreciado, Longe dos holofotes da fama e do lejos prestígio del da Judeia. destaque, away from, de la from all fama, the fame and all the privileges E of a- Judea. O de los resultado privilegios obtido de la nesse fama. lugar mais humilde, irmão, seria mais real, sem Y el ilusões. resultado And the result obtenido en in this ese humble lugar place más would be more sencillo real, sería with no más real, illusions. sin Em ilusiones. Jerusalém, né, teria muito Jerusalém holofote, muita, Tendría muita muchos imprensa, né? destaques, muchos In titulares, Jerusalem, mucha ganha would prensa, have muito prestígio. much more mucho press prestigio. and, Muitas and, vezes, prestige, o resultado Muchas é veces, ilusório. but El the result resultado es is an illusion. ilusorio, Principalmente hoje, irmãos, a mídia social, principalmente né, irmãos, é en los muito ilusório, medios, la media ilusão. social. Especially today, we Hay have mucha social media, ilusión. and everything there's much illusion. Por causa da mídia, irmãos, né? Por causa de Como la, é que pode, por de la exemplo, media, ah, ¿cómo puede ser, um- por ejemplo, atleta que de um- alta performance un atleta de alta ganhar uma performance coisa totalmente absurdamente inverso do que Gane a maioria ganha? Because totalmente of una the cosa media, absurda, how diferente come del the universo, diferente de la media? make much more money than the average person? Uma coisa totalmente disparate, né? There is a huge Un gap. disparate, Mas una é cosa justamente totalmente pelos holofotes, fuera de lugar. pela fama Es que precisamente adquire por no- lo que lugares lo hacen de destacar, notoriedade. por los But it's titulares, because por of la all the fame, the notoriedad, press that the person will por la have, prensa, O que não é real. which is not real. lo que no es real, It's much illusion. es mucha Jesus não quer ilusión. resultado ilusório. God does not Jesús want no this quiere un kind of resultado result. ilusorio. Jesus quer o resultado real. Jesus Jesús wants a quiere real un result. resultado real. Então Jesus voltou de novo para Caná da Galiléia. Não foi pra Entonces Nazaré, Jesús que é volvió de perto, nuevo a mas ele Caná foi de pra Caná da Galilea. Galiléia. Then Jesus went Él back fue to a Cana Caná of de Galilee, Galilea. not to Nazareth, E which is ali- close by. E ali onde Jesus transformou a água em vinho. And there Allí is where donde Jesus Jesús turned transformó el water agua en into vino. wine. Ali estava oficial Allí estaba do rei. And there un there oficial del was rey. an official from the Capítulo king. 4, versículo 46. Capítulo 4, Chapter 4, verse 46. Agora que eu tô entrando versículo na- 46. Now I'm getting into the message, okay? Ahora voy entrando en el mensaje. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da Vino água pues fizera Jesús otra vinho. vez a Caná de Galilea, Havia donde oficial había do rei convertido el cujo agua en filho vino. estava doente em Cafarnaum. Y So había en Jesus Capernaum un came again oficial to del rey Cana of cuyo hijo estaba Galilee, enfermo. where he had made the water wine. And there was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera Este, da cuando da oyó que Judéia Jesús para había llegado Galiléia, foi de ter Judea com a ele e Galilea, rogou vino a que él y le descesse rogó para que curar seu descendiese filho y que sanase a estava su à hijo, morte. que estaba a When he punto heard de that morir. Jesus had come out of Judea into Galilee, he went to him and implored him to come down and heal his son, for he was at the point of death. A cura do filho do oficial do rei foi o segundo sinal em Caná da Galiléia. La The cura del healing hijo del of the oficial del son of rey this fue la segunda nobleman señal was the second en sign ese in lugar, Cana of Galilee. Porque o primeiro sinal já en Caná de falamos Galilea. foi transformar a água em Porque vinho. la Because primera the first señal sign fue which we transformar talked el about agua was en to vino. turn water into wine. A água daquelas 6 El tábuas agua de pedra representava De las todo o 6 processo tinajas de piedra religioso da purificação. The water on representa those todo el six, proceso the water religioso pots de of la stone, they purificación. represented all the purification of the rituals of purification. Todo o cumprimento das regras, Todo ritos, cerimônias, El cumplimiento de la regla, ritos, ceremonias, homem, né, dentro dessa esfera de para adoração a Deus. All the rituals and tener un hombre dentro de la esfera de adoración a Dios. sphere of worshiping God. Mas não havia alegria. But there was no Pero joy. no había Não alegría. acaba. The El vino se wine acabó. runs out. E aí Jesus entra. Then Jesus Y ahí comes in. Jesús entra. Enquanto a gente vive uma vida religiosa Mientras entediante, Vivimos While we live a una vida religious religiosa life, a tedious life, sem alegria. tediosa, with no joy. sin alegría, Irmãos, já houve um tempo em disfrute. que às vezes a gente mesmo estava entediado na nossa própria
reuniões. Había un tiempo Saints, there was que a hasta time when nosotros we estábamos aburridos en nuestras reuniones. A gente tinha que ir para a reunião porque eram irmãos responsáveis. we would go to the meetings. Teníamos que ir a las reuniones porque éramos hermanos Alguém tem que responsables. estabelecer, abrir porta, depois alguém tem que dar um aviso. Alguien fechar a tiene porta. que Someone abrir needs to las open the puertas doors and give announcements and then close the doors. Irmãos, se a gente y alguien permanecer también tiene que nesse ritmo cerrarlas. de vida religiosa, Saints, if we Permanecer en remain ese ritmo de this vida pace of religiosa, a religious life, sem alegria, o vinho acaba. sin with no alegría, joy, the wine runs el out. vino acaba. Não faz sentido. Saints, No it's tiene meaningless. sentido. Aí, vamos convidar Jesus para essa festa de casamento? So let's invite Jesus Vamos a to this invitar a wedding Jesús feast. a esta Jesus- fiesta, a Jesus estas foi com bodas. seus discípulos. Jesus came with his Pues disciples. Jesús fue con Vem sus nos ajudar. discípulos. Nossa igreja está com uma reunião. As Ven a reuniões ayudarnos. estão entediantes. Come and Nuestras help us. reuniones Our están church, the meetings tediosas, are tedious. aburridas. Ajuda aqui com seus adolescentes. Ayúdanos aquí. Incendiar nossos adolescentes. Come, help us Ven out a with your incendiar a teens. Let's nuestros set afire our adolescentes. own teens. Vem nos ajudar a sair pregando. Ven a o evangelho. ayudarnos Come and help us to a go out predicar and el preach the Evangelio. gospel. Convide Jesus e seus discípulos. Invite Jesus and Con- his disciples. Invite a Jesús y Ven con sus ayuda. discípulos. Ask for help. Pidan ayuda. Não tem sentido, irmão, ficar vivendo essa vida religiosa entediante sem alegria. It is meaningless to live No this tiene religious sentido, life hermanos, with no continuar joy. viviendo esa vida religiosa aburrida. And when Jesus Y comes, cuando llegó the word Jesús, of llegó God. la palabra. E Jesus então transformou a água em Y bom Jesús vinho, And entonces Jesus turned the transformó water el agua en buen vino, cheio de vida e satisfação para o homem. lleno de full vida of y satisfacción life para and el hombre. satisfaction to man. Você prefere aquela vida religiosa entediante ¿Prefieres aquella Would vida rather have that religiosa tedious tediosa, life aburrida, ou essa vida de alegria, o de esta vida satisfação, con or alegría this life of y enjoyment satisfacción, and satisfaction? com a realidade da palavra? con la realidad de la palabra? O Senhor está propondo dentro de nós. The Lord is El presenting Señor la está to proponiendo all of us. dentro de Eu nosotros. pus como tema mensagem de ontem, fazer Por eso, tudo o que ele vos disser. That's yo why the main puse theme el from tema yesterday como ayer, was, do Hagan todo lo que Él diga. Esse é o segredo, ser simples, irmão. Ese es el Tudo secreto. segundo a palavra do Senhor, do jeito que está escrito. that's the Es ser secret, to sencillo y do hacer everything todo de according to acuerdo a what- lo que la palabra dice, according to what de Jesus la said. forma en que Él habla, No need to filter anything. sin añadir nada. Consulta para acrescentar. No necesitas tomar el texto de consulto para profundizar en eso. Se Jesus falou, enche as talhas Si de Jesús água, enche as talhas de água. Habló, llene las tinajas de agua, llene las tinajas de agua. Fala, tira a água, leva. Saca el agua y llévala al maestresala. Saca el agua y llévala. Aí transforma em bom vinho. Y ahí es transformada en buen vino. Satisfação. Alegría, satisfacción. Hoje de manhã eu vi um pequeno vídeo aqui, né? Hoy en la mañana vi un pequeño video aquí. I watched the video. Alguien Child eh, haciendo el grito de guerra. Isabel. ¿Quién era? Haciendo grito de guerra. Isabel. She was leading the war. Isabel estaba haciendo el grito de guerra aquí, ¿no? Genuinidade. How genuine, Cuánta genuinidad, Bela, sinceridad. né? how beautiful that was. Não tava fazendo Cuánta nenhuma belleza. performance religiosa aqui. She wasn't. No era una performance religiosa. Ela estava alegre, She was just Ella estaba alegre, cheia de conteúdo. filled with llena de contenido, de realidad. O Senhor propõe pra gente. This is what the Eso es lo Lord que el says. Señor nos O propone. segundo sinal é uma criança. Y la segunda señal And the second sign es is a child cuando sick estamos casi en la towards muerte. death, to the Vocês se at the point lembram of death. que quando Jesus Recuerdan voltou, que Jesús né, ele a família volvió. se mudou para Cafarnaum. Não sei se vocês se lembram. La familia Remember that de él se mudó Jesus, para with Cafarnaum. his family moved to Capernaum. Jesus foi para Jesús, do capítulo 1 de João. Después del Jesus capítulo voltou 1 de pra- Juan, junto com a sua família para Cafarnaum. Vocês se Jesús lembram? After, volvió junto con su familia a Cafarnaum. ¿Recuerdan eso? E para cumprir o with seu his family. dever de na vida familiar. Para cumplir su deber de la vida familiar, Ficou ¿no? poucos dias.
Pero él quedó pocos días porque él tenía una misión que cumplir y salió a cumplir la misión del Padre. Entonces, Cafarnaúm era el lugar donde se mudó la familia de Jesús. Ese oficial del rey era de allá. Pero Jesús estaba en Canaán de Galilea. Yo creo que es un día de camino, porque en aquel tiempo no habían vehículos, carros. Era a pie o en animal. Pero ese padre estaba desesperado al punto de ir a Galilea y pedir a Jesús que curase a su hijo, que lo salvase. El 48, versículo 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esa otra señal de que no esperes tener señales y prodigios para creer. Usa su fe encima de la palabra profética. Es mejor que después creer por señales y prodigios. Pero el oficial estaba tan desesperado. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Versículo 50. Vino la palabra. Hermanos, es la palabra la que hace la obra. Vamos a esperar por la palabra. El Señor necesita hablar. Lo que el Señor habla se ha hecho. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Solo eso. Ve, tu hijo vive. ¿Qué hizo el hombre? Y el hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. Perciben que para que la obra de Dios acontezca se necesitan dos cosas. Una cosa es que Jesús tiene que abrir la boca y hablar. Y la contrapartida es que el hombre crea. Jesús dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó en la palabra de Jesús y fue inmediatamente a Cafarnaúm. Versículo 51. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Ustedes se convencieron que es la palabra. Es la palabra la que hace la obra. Solo que la palabra necesita de la contrapartida, que es creer. Necesitamos creer en la palabra. Señor Jesús. Entonces Juan registró este episodio para dejar claro para que el Señor haga su obra, es necesario que Jesús abrió una palabra y que el hombre crea.
and man must believe in the word. Essa é exatamente a experiência dos Esa es Tessalonicenses. This is exactamente the experience of la experiencia de Thessalonians in Primera Thessalonians Tesalonicenses 2:13. Quando os 2:13. creram Cuando los tesalonicenses creyeron que la palabra que Pablo hablaba era la palabra de Dios, Paul spoke was the word of God. se eles ficarem questionando, isso aqui é palavra de homem. si ellos quedasen cuestionando esto, ¿será que es palabra de Dios? La palabra no va a funcionar nunca. Pero ellos creyeron que esa palabra era de Dios. Y la palabra operó eficazmente en aquellos que creyeron. Effectively on those who believed. Então precisa haver a palavra. Entonces necesita ver la palabra y necesita ver la fe en la palabra. Y la obra de Dios ahí acontece. La palabra opera. Hermanos, ¿cuánto poder hay en la palabra de Dios? Que transformó la muerte en vida en los dos casos. Transformó el agua en vino y aquel que estaba muriendo, el Señor lo salvó. Por eso, cuando predicamos el Evangelio del Reino en las calles, debemos percibir que la palabra de Dios usada en las calles es la palabra que salió de la boca del Señor. No es aquella palabra de letras muertas de teología, pero es la palabra de vida, es la que opera en la calle, en las personas. Ese episodio también prueba de que no es la presencia física de Dios la que operó la cura, sino la palabra. ¿Por qué? En la palabra está la verdadera presencia del Señor. Porque hoy Jesús no está aquí físicamente. Pero cuando la palabra viene, la presencia de Él está aquí. Eso es lo que da poder. Déjeme entonces, por lo menos hablar sobre el capítulo 5 de Juan, sobre la cura de un paralítico. Pero aunque no consiga terminar, por lo menos necesito comenzar. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Hermanos, aquí Juan no especifica cuál fiesta, pero todas las fiestas entre los judíos fueron instituidas por Dios. Y tienen su significado espiritual. No entanto, por falta da revelação, sin embargo, por falta de revelación a lo largo de los siglos, estas fiestas se transformaron en hechos religiosos, sin realidad espiritual. Perciben que Juan usa estas ilustraciones para mostrar lo que él quiere mostrar. Juan quería mostrar el contraste entre la cosa muerta y el poder de la vida.
Y la religión judaica es una religión genuina. Porque é uma religião, né, que foi formada em cima com a base na Porque palavra es de Deus, una nos mandamentos de religión Deus, que nas fue leis, formada teniendo como base la palabra de Dios y sus leyes. mas com base justamente nos Pero con mandamentos base, rituais das leis en cerimoniais base e as ordenanças justamente en dos los judeus, mandamientos formaram a religião mais ceremoniales, legítima dentre todas as ellos religiões. crearon dentro la religión más legítima dentro de las religiones. Y esos rituales. Todavia, irmãos, a religião Sin embargo, não passa humanos para adorar a Deus, de esfuerzos agradar a Deus. humanos para adorar y agradar a Dios. Irmãos, hoje na igreja mesmo princípio. Hermanos, ahora en la iglesia es el mismo principio. Podemos tomar como base todo lo que aprendimos en la Biblia. Na esfera do Novo Testamento, En la esfera del Nuevo Testamento, nuestras estructuras de la iglesia para intentar servir al Señor. Podemos estar formando a nossa própria religião, irmãos, sem o poder da vida que vem da palavra. Podemos estar formando nuestra propia religión sin el poder de la vida Porque o princípio da religião para servir al Señor. melhorar sua conduta até Porque a el perfeição principio de la para agradar a Deus, religión ¿no es así? es intentar mejorar su vida para intentar agradar al Esse é o Señor. princípio de toda religião. Ese es el principio de toda religión. Sempre procurar melhorar sua conduta. Siempre procurar mejorar su Vamos conducta. tentar chegar a alcançar a perfeição Vamos para poder agradar a ao intentar Senhor. alcanzar la perfección para agradar al Mas Señor. Deus quer dar Cristo para que Pero Dios quiere dar Cristo vida que cura. para el hombre como la cura, que como transforma vida, de fato as pessoas no que seu interior, transforma na sua essência. de hecho a las personas en su interior, en su esencia. Melhorar o comportamento No es exterior. mejorar el comportamiento exterior. Levar ao homem a uma perfeição exterior. No es llevar al hombre a una perfección exterior. Deus quer usar Cristo para transformação Dios quiere usar a Cristo para una transformación interior através da vida por meio da sua palavra. a través de la vida por medio de su palabra. Então as festas, irmãos, judaicas ficaram sem Entonces, las fiestas judías se transformaron en fiestas sin sentido. Eles foram introduzidos na boa terra de Canaã. El sentido espiritual es que ahora ellos fueron introducidos en la tierra de Canaán. Debían disfrutar de la buena tierra como una prefigura de Cristo. E Deus abençoaria eles se eles andassem e guardassem os mandamentos. Y Dios Deus abençoaria com que eles los bendeciría si ellos andasen y guardasen los mandamientos. e viriam desfrutar juntos. Él los bendeciría con los productos de la tierra y ellos vendrían a disfrutar juntos no lugar que Deus escolheu, que era en el juntamente, irmãos, com lugar todas as 12 tribos. que Dios escogió, que era Jerusalén, juntamente con las 12 tribus, Nossas conferências internacionais. como nuestras conferencias internacionales. Chegamos ali, vamos trazer, né, Llegamos cada um allí. dos produtos da terra, do seu espírito, Cada uno trae sus ali vamos productos, fazer uma grande sus- festa. sus experiencias de Cristo y ahí ocurre una gran fiesta. Essa conferência, irmãos, é a festa. Esa que conferencia aconteceu aqui. Es una fiesta en esta Essa región. festa, irmão, tem que ter realidade. Esta fiesta tiene que tener realidad. Só fazer inscrição e vir aqui fazer Solo presença, hacer- encontrar amigos, dizer tchau, tchau, tchau. amanhã, Solo hacer hoje, inscripción, hoje, venir, hoje, hacer tchau, acto de né? presencia, encontrarse con Não amigos. faz sentido. No tiene sentido, hermanos. Deus quer uma Dios vida de quiere festas. una vida de fiesta.
El Padre y el Hijo en la eternidad pasada vivían todos los días en un estado de fiesta. El Padre quiere introducir a nosotros ahora en esa esfera. El Señor vino, era para eso. Pero esos se tornaron meros rituales muertos, llenos de intereses propios. Por eso es que Dios hizo a Jesús pasar por ahí, porque ahí estaba el paralítico. Mira la incapacidad de la religión, la incapacidad de la religión para curar a una persona. Ahí dice, 3. Versículo 2 ya lo leí. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado Betesda, en cual tiene 5 pórticos, y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. In this lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. Toda esta multitud de ciegos, cojos, paralíticos estaban esperando el movimiento del agua. Todos los enfermos están esperando ¿qué? Esperando un ángel que de vez en cuando aparece para agitar el agua. Porque cuando el ángel descendiese y moviese el agua, el primero que bajase era curado. Entonces, la religión exige la contrapartida, que es el esfuerzo humano. El hombre tiene que usar su capacidad para poder dar su contrapartida para recibir un beneficio de la religión. Pero mientras más débil usted está, menos capacidad tienes de descender al agua. Y aún más, no había aviso previo. No sabes cuándo el ángel viene. Imagina todos los que están ahí desesperados. De repente el ángel aparece a las 3 de la mañana. No puedo cerrar los ojos. Tengo que estar alerta. Movió el agua, el ángel. Yo no consigo llegar ahí. Porque el más capaz ya descendió antes. Cuanto más incapaz, menos inválido es el hombre, menos esperanza tiene. Menos oportunidad tiene. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, versículo 5. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Hermanos, la religión es así. Es muy limitada. La religión judaica
es la única que tiene como base los mandamientos. Mas mesmo assim eu não consigo ser ajudado. Y aún así no conseguía ser curado. 38 años de esa manera. Estaba condenado a morir así. La religión no me ayuda, no me da vida. Gracias a Dios Jesús vino. Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser curado? Versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Percibieron que si amas la palabra de Dios, crees que la palabra de Dios, la que hace la cura y la que hace la obra de Dios, percibiste que según el relato de Juan, que toda palabra que Jesús habla no es para formar un repertorio de doctrina, da sua parte precisa ter uma es reação de executar para imediatamente que o que ele fala. de tu parte tengas una reacción de ejecutar inmediatamente esa palabra, de hacer inmediatamente esa palabra. ¿Qué es lo que él dijo? Levántate. El paralítico tenía que reaccionar levantándose. No sé si tú me estás entendiendo. Toda la palabra de Dios necesita una acción tuya. No es esfuerzo, sino creer y ejecutar conforme a la palabra. La palabra de Dios, hermanos, es para hacer la obra de Dios. Entonces, cuando Jesús habla, te capacita a ti para ejecutarla. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Señor Jesús. Déjame ver hasta dónde puedo llegar. Hermanos, la puerta de las ovejas. Saben que cuando Nehemías fue llamado por Dios para restaurar los muros de Jerusalén, porque Zorobabel restauraron el templo antes de Nehemías. Zorobabel y Josué. Pero para que Jerusalén volviese a tener muros, allí hubo desolación. Cualquiera podía entrar. Y eso se transformó en tierra de nadie. Entonces Nehemías fue llamado por el Señor para la reconstrucción de los muros de la ciudad. Es como si en los tiempos de la iglesia en Sardes no hubiese muros. Y ahora en la iglesia en Filadelfia existen ahora la restauración de los muros como la base de la unidad. Como mostrándole a Satanás que hay un límite dentro del cual está el reino de Dios. Tú aquí no entras. De esos muros, en esos muros hay varias puertas para entrada y salida de personas o de animales y mercaderías.
La puerta de las ovejas era probablemente aquella puerta por donde entraban las ovejas para sacrificio en el templo. También puede indicar que es una puerta para entrar en el redil de la religión judía. João capítulo 10, versículo 1. John 10:1. Juan 10:1. So that door could represent the door of the sheepfold. E também pode indicar que Jesus, como Cordeiro de Deus, y también puede indicar que Jesús, como Cordero de Dios, entró por esa puerta para dar vida y curar por meio de sua morte e al ressurreição, pueblo de Dios. ele estava mudando a religião ineficiente. Por medio de su muerte y resurrección estaba cambiando la religión judía muerta en otra. Bethesda significa En casa una- de misericórdia. Bethesda significa casa de misericordia. Y cerca de la puerta de las ovejas está ese estanque llamado Bethesda, que tenía el poder de curar. Quiero decir que los judíos enfermos, incapacitados, que necesitaban la misericordia de Dios, tenían que buscar su cura por medio de la religión. Havia 5 pavilhões que eram aqueles. Habían 5 pabellones Aquelas grandes que colunas e seus pórticos estaban enormes, né? São chamados de detrás de esos pórticos enormes. Então, como já disse, de vez em quando vinham. Como yo dije, água e tinha que ser de vez en cuando un ángel agitaba el agua y tú tenías tenías que ser el primero en descender. Se você não for o primeiro, você não consegue ser Si curado no eras pela religião. el primero, no eras el que podía ser curado Por isso, irmão, na religião você tem que ser o primeiro. por la religión. Por eso en la religión tú necesitas ser el primero. Tienes que ser el bueno. Né? Cara que conhece bem a Bíblia, sabe tudo. Tienes né? que ser alguien que conoce muy bien la Biblia. Senão você não vale nada. Si no, tú no vales Nem nada. alcança a misericórdia de Deus. Ni alcanzas la misericordia de Também Dios. O tempo mudou, né? Aún bien que el tiempo cambió, ¿no? A mim sempre fala para mim, graças a Deus. Amir siempre me dice a mí, gracias a Dios. Universitário, Porque para servir ao Senhor, antes era necesario ser por lo menos universitario para servir al Señor. Entonces, si fuese eso, yo estaría fuera. para a religião, todos não estamos fora. En verdad, hermano, para la religión, todos estamos fuera. Outro, quem sabe, né? Ganha Hay benefício uno da que religião, otro, quién sabe, ¿no? mas a grande maioria está fora. Pero la gran mayoría está fuera. Os irmãos, chegou Jesus, disse, levanta-te, toma Pero teu leito e anda. Llegó Jesús y dijo, levántate, toma tu lecho y anda. O primeiro, tem que ser o primeiro. Por isso, Tienes que ser el Mateus primero. 8, né, os discípulos perguntaram, Senhor, quem é o primeiro? Mateo no reino dos 18, céus? los discípulos preguntaron, ¿quién es el primero en el reino de los cielos? Porque eles estavam acostumados que na religião tem que ser o Porque primeiro. ellos estaban acostumbrados con la religión y tenían que ser el primero. Não precisa ser o primeiro. Pero en el reino no necesita ser el primero. Porque es ahí la palabra hace la obra. Entonces la religión judaica tiene la ley, un pueblo santo, tienen la ciudad santa, un templo santo y tienen ángeles. Eles têm tantas coisas maravilhosas, mas Tienen tantas cosas maravillosas, representando todos os pero judeus está na religião. el hombre paralítico que representa a todos los judíos que estaban ahí.
person representing everyone in the Jewish society. Eles estão En la paralíticos. sociedad They were judía. paralyzed, Ellos estaban paralíticos, incapable, incapacitados, Não tem como ser ajudado. and they no could tienen not cómo help ser themselves. ayudados. Quando o inválido já estava sem esperança, aparece um homem. Cuando el chamado inválido Jesus. ya When estaba that sin sick person esperanza, had no hope, Jesus came up. Na verdade, ele nem sabia o nome. Jesús apareció. In reality, he did not even, En he didn't verdad, even know Jesus' name. Porque aquele dia era sábado. Jesús Because that day was a no Sabbath. podía estar Ele ahí porque obedeceu ese a día palavra era de Jesus, sábado. carregou o leito e estava Él andando. obedeció la palabra de Obeyed Jesús, Jesus' word, cargó, le tomó su took his lecho bed and walked. Aí chegaram os y judeus. se fue. Disse, mas Y hoje é llegaron los sábado, judíos Pues, Você não pode carregar o y, leito. And the Jews came and y said, dijeron, hoy es "It's sábado, tú no Sabbath, puedes you cargar tu cannot lecho. carry your bed." Se a religião, além de ser incapaz de ajudar o homem, ainda condena La o homem religión por carregar no sábado. Look at O this leito. religion. No es besides capaz de being sanar capable al of hombre healing y the aún man, lo will condena prevent porque him es from carrying sábado. his bed. E é por causa de. E aí perguntou para o homem paralítico: quem que Y ahí le preguntaron eu tô al carregando? paralítico, Porque alguém que me curou me mandou carregar. And they asked the yo estoy cargando mi paralyzed lecho porque person, el que me curó me and he mandó said, "I'm cargarlo. taking my bed because the one who healed me told me to do so." Aí os judeus ficaram bravos. Quem foi? Quem foi? And Y the Jews, los they were judíos ahí mad. quedaron Look at that. enojados y Eu le não sei. preguntaron, ¿quién fue? I don't ¿Quién know. fue? Mas No depois, sé. depois ele foi até Jesus, perguntou quem é você. Pero Ele después falou Jesus. But then after that, he Le went to fueron Jesus hasta and asked, Jesús "Who y él are le you?" dijo, yo soy Aí o Jesús. I paralítico am foi Jesus. falar para os judeus que era Jesus. And then the Y ahí sick después el person went to paralítico speak with the le Jews. fue a A decir a los partir judíos de- que era A Jesús. partir de então eles passaram a perseguir A Jesus. partir Dá de uma olhada entonces, no capítulo 5 de João, versículo 16. And from that moment comenzaron on, a they started perseguir a persecuting Jesús. Jesus. Mira Os judeus Juan perseguiam 5:16. Jesus Y por porque ele esta fazia causa los coisas judíos no perseguían a sábado. Jesús y John procuraban 5:16, matarle for this porque reason, hacía the Jews cosas en persecuted el día de Jesus reposo. and sought to kill him because he had done these things on the Sabbath. Versículo 18. Por isso, Versículo pois, os judeus 18. ainda mais Por esto los procuravam judíos matá-lo, aún más porque não procuraban somente matarle porque no violava solamente o sábado, quebrantaba mas também el día de dizia que reposo, Deus era o próprio Pai, sino que fazendo también igual a decía Deus. que Dios era su Therefore, verse propio 17, Padre, therefore the Jews haciéndose sought all igual a the Dios. more to kill him because he not only broke the Sabbath, but also said that God was his Father, making himself equal with God. Porque ele disse no versículo 17, mas ele lhes disse, Porque él meu dijo en el pai versículo trabalha até 17, agora e eu trabalho também. mi Padre Why? hasta ahora Because he said in trabajo, verse yo 17, trabajo. But Jesus answered them, "My Father has been working till now, and I have been working." Em Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a En 3, In Génesis Genesis chapter 2, 2, 1 al verses 3, 2 and 3. eu já estou terminando, tá? Não se preocupe não. I'm concluding. Don't estoy worry. terminando, no se Você preocupen vai mucho. almoçar, você vai almoçar. You're going to have lunch. Solo voy a mostrarle. Gênesis 2, 1 a 3. Genesis 2. Génesis 1 2 to del 1 al 3. Assim, pois, foram acabados Fueron os céus pues e a terra, acabados todo los o cielos y la exército. tierra y Thus the todo el heavens and the ejército earth de and ellos. all the host of them were finished. E havendo Deus terminado no Y dia acabó sétimo Dios a en sua el día obra que séptimo fizera, la obra que hizo descansou nesse y dia reposó de el día toda a sua séptimo obra de que toda tinha la feito. obra que And on hizo. the seventh day, God ended his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. E abençoou Deus o dia Y bendijo sétimo, Dios al día séptimo y lo porque santificó, descansou de toda porque a en obra él que reposó tinha de criado toda la na obra que terra. había Then God hecho blessed en the la seventh creación. day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God had created and made. Então, o sábado, Marcos Entonces, 2, el 17 sábado, 18. So the vamos a Sabbath, ver en turn to Marcos, Mark 2, 7 and 8. Marcos 2, Ali mostra que o Marcos 2, sábado 27, foi- 28. 27, 28. Ali mostra que o sábado foi feito para o homem. Ahí muestra que el sábado fue hecho para el hombre. Made for men. Versículo 27, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Verse 27, and he said to them, the Sabbath was made for men, and not men for the Sabbath. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Therefore, the Son of Man is also De Lord suerte over que the el Sabbath. Hijo del Hombre también es Señor del Vocês sábado. entenderam que o homem Do não you foi understand? feito por causa do El sábado. hombre That man was not no formed fue for hecho the para el Sabbath. sábado. O sábado é para o homem. El But sábado Sabbath es is para el for man. hombre.
Porque o homem foi criado no sexto dia. Porque el hombre fue creado el sexto O día. primeiro dia do homem é o sétimo. And the first day of Y el man primer is día del hombre es O el dia que séptimo. Deus decretou descanso. and that's the day Es el día que Dios created the decretó rest. Então, descanso. o sábado é Entonces el para o sábado homem entrar no descanso de Deus. So the es Sabbath para que el is for hombre man to entre en el enter in descanso de God's Dios. Não é para virar uma religião, é proibido. No é es proibido fazer It aquilo. is not para to turn that que into se transforme en religion, una to do this religión or that. que prohíba hacer Então, esto, irmãos, prohíba hacer os lo 6 otro, dias prohíba hacer esto. representam, além da criação, Los também a 6 nova días, criação. Therefore, the 6 days además de la represent creación, not only the representan también a creation, la but nueva also the creación. new creation. Gênesis 2, 1 a 3, irmão, aparentemente, Génesis aquilo foi pra 2, 1 al criação. 3, Deus criou tudo em aquello fue para 6 la dias, no creación. sétimo ele descansou. Genesis Dios hizo 2, todas las 1 cosas through en 3, 6 días y el only séptimo starts with the descansó. creation. God made everything and then he rested. Mas, irmãos, ali está também querendo mostrar Pero allí también está que aqueles 6 dias representam que os aquellos 6 6 días But fueron that, los 6,000 años. portion is also showing us that those 6 days they represent 6,000 years. não somente Representan. a criação foi feita em 6 dias. No e solamente, Deus descansou. Not only creation, La creación fue hecha en 6 días y el séptimo Dios Mas descansó, Deus precisa fazer uma obra sino que na Dios nova criação. necesita hacer una obra en la nueva creación. work in the new creation. Ele precisa fazer Él Cristo necesita encabeçar hacer sobre todas as que coisas Cristo nesse período. encabece He todas wants las cosas en este Christ periodo. to be the head over all things in this time. Então ele precisa de 6.000 Él anos, necesita irmãos, para Deus alcançar de 6,000 años o auge da nova criação. So he para needs alcanzar 6,000 el auge years de la to nueva reach creación. Christ, to creation to reach the peak of the new creation. Por isso, irmãos, Deus precisa Por eso, concluir hermanos, toda a sua obra na igreja até o Dios final necesita desses 6.000 anos. That's why, concluir saints, the Lord wants toda to su obra accomplish con la all iglesia his work through a- the church en at estos the end of 6,000 the años. 6,000 years. E nós estamos no final desse período. And we are Y at nosotros the end of estamos this en el time. final Nós de fomos este chamados periodo como trabalhadores y da última fuimos hora para llamados concluir como esta era. trabajadores de la última hora para concluir esta era. E o sétimo ano é o Y el sétimo séptimo milênio, refere-se ao año, milênio, el à séptimo manifestação do milenio, reino dos céus. Eso se refiere a la manifestación del reino de los cielos, al milenio. Deus, Dios, a obra de Deus não terminou até agora. por eso es que la obra de Dios no terminó hasta ahora, Um dos passos. pero está acelerando los pasos. Está usándolo a usted, a los adolescentes, a los jóvenes, Todas as ferramentas que ele nos deu. usando todas las herramientas que nos dio para terminar esta era. ¿Están entendiendo? Isso que Jesus falou, meu pai Por trabalha eso até agora e eu também. Es que Jesús dijo, mi Padre trabaja hasta ahora y yo Com también. relação à nova criação, a obra não terminou. Con não. relación a la nueva creación, la obra aún no terminó. Irmãos, agora não é hora de descansar, não. No, hermanos, ahora no es hora de descansar. Es hora de Seu pai trabajar. trabalha até agora e eu também trabalho. Si el Padre trabaja hasta ahora, yo también trabajo. Vamos a predicar el Evangelio. Inmersión. Adolescentes, capitães, tropas. Adolescentes, capitanes de tropas. Señor Jesús. Hebreos 4. Vamos a terminar aquí, ¿ok? Hebreus 4. Ó, Senhor Jesus. Hebreos Vamos 4. trabalhar. Vamos a trabajar. Hebreus 4. Versículo 1. Hebreos Versículo 4. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Therefore, since the promise remains of entering his rest, let us fear lest any of you seem to Temamos have que, no fallen permaneciendo en la promesa de entrar en el reposo de alguno de vosotros, parezca no haberlo alcanzado. For indeed, the Porque gospel también is a nosotros se preached nos to ha us, as anunciado well la as buena to nueva them. como a ellos, palabra que eles ouviram não lhes pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron.
faith in those who heard it. Vocês perceberam que para Percibieron entrar na boa terra, irmãos, que para precisa entrar en la crer buena na tierra palavra. Do you realize se that in necesita order creer en to la palabra? enter to the good land, you must believe in the word. Versículo 3. Nós, porém, que Versículo cremos 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo Verse 3 says, "For de la we manera que believe que enter dijo, the rest, that rest, as he has said." Assim jurei na minha ira, não entrarão por no tanto meu juré en descanso, mi ira, embora no entrarán en mi as reposo, obras estivessem concluídas desde aunque a las fundação do mundo. obras So suyas by estaban sworn by acabadas wrath, they desde shall la not fundación enter del my mundo. rest, although the works were finished from the foundation of the world. Mas a obra da nova criação não terminou. But the works of Pero the la obra de la foundation nueva were not creación finished no yet. terminó. Versículo 8. Verse 8. Versículo Ora, 8. si Josué les Porque si houvesse Josué dado les descanso, hubiera dado não el falaria reposo, posteriormente a no respeito hablaría de después de outro otro But día. if Joshua had given them rest, then he would not afterward have spoken of another day. Porque Josué já tinha dado possessão por terra para 12 tribos. Porque Because Joshua had already Josué given ya les había possession dado por of the land to the posesión 12 tribes. Eles já estavam toda na la boa buena terra. tierra. They were already in the Ellos good ya land. estaban en la Por buena que Deus está tierra. falando de outro descanso. But Porque why is God talking Dios about está hablando another de rest? otro descanso. Versículo 9. Por tanto, resta Versículo un 9. Por repouso tanto, queda para el un pueblo de Dios. reposo Verse 9, para el pueblo de there Dios. remains therefore a rest for the people of God. Tem um repouso. There is a rest. Un Hay descanso. un reposo, un Esse descanso. irmãos, é um milênio. Ese And this descanso rest es el milenio. Só quem, irmãos, Solo que perseverar na palavra, crendo na palavra, quien persevere en la palabra, Only those who persevere creyendo en la or palabra, believing in the word alcanzará el will milenio. enter into the Versículo 10, porque aquele que entrou no Versículo descanso de 10, Deus também, porque ele el que ha mesmo entrado en descansou en das su obras reposo, como Deus das suas. también ha Yes, reposado de he sus who obras has como entered Dios his de las rest suyas. has himself also ceased from his works as God did from his. Esforcémonos, pois, por Procuremos, entrar naquele pues, descanso, entrar a en fim de aquel que ninguém reposo caia para segundo que o erro ninguno de caiga en desobediência. semejante ejemplo de Verse 11, let us desobediencia. therefore be diligent to enter that rest, lest anyone fall according to the same example of disobedience. Porque a palavra de Deus é viva. Porque e la palabra eficaz. de The Dios word es of viva God y is living eficaz. and powerful. Não é teologia, não é doutrina. No es Not theology, teología doctrines. A palavra de Deus é viva o e doctrina. eficaz. The word of God is living La and palabra de powerful. Dios es É viva y mais eficaz cortante do que y qualquer más espada de cortante dois gumes, and que sharper toda than espada de any dos two-edged filos sword, e penetra até o ponto y de penetra dividir alma e espírito, hasta piercing partir even el to alma the y el division of espíritu, soul and spirit, juntas e medulas, and las joints and coyunturas y marrow, los apta tuétanos, para discernir os y pensamentos e discierne propósitos los do coração. pensamientos and y is las a discerner intenciones of the del thoughts corazón. and intents of the heart. A palavra expõe todos os La pensamentos palabra maus, expone los errados, pensamientos porque malos, los nossos- pensamientos nossos- equivocados. nós podemos aparentar uma Nosotros pessoa boa, podemos mas temos aparentar, vários problemas no propósito do coração. pero Word tenemos varios expose problemas all the en evil nuestro corazón. and wrong thoughts. We might have an appearance of a good person, but have many things in our heart. Como ambição, disputa pela posição, As bu- ambition, Como busca da ambición, glória disputa por humana. la fighting for posición, position, seeking buscar position, la gloria seeking humana. glory. Versículo 13. Versículo Não 13. há criatura que não Y seja no hay manifiesta cosa na sua creada que no presença. sea Verse manifiesta en su 13, there presencia. is no creature hidden from his sight. Pelo contrário, todas as coisas estão Antes bien, descobertas todas las e cosas patentes están aos olhos desnudas daquele a y quem abiertas temos de prestar conta. But a all los things ojos are de naked aquel a and quien open to the eyes of tenemos him que dar to cuenta. whom we must give account. Por isso, irmão, ninguém se gabe. That's why Por I'm eso, saying, hermanos, do not nadie be se proud of yourself. enorgullezca. Todos nós temos que prestar contas a Ele. We all need to give him Todos account. tenemos que Por dar isso, não cuentas a tente Él. fingir ser o que você não é. Por That's eso not try no- to pretend to be No something you are adelanta not. fingir lo que usted no es. Do Senhor e deixar ficar tudo Es público mejor aos olhos de Deus hoje. It's best estar to be in a la the luz sight del of the Señor Lord and y have dejar everything patente being a esa exposed, luz Para lo que não us- ficar escondendo exponerse, várias lo que coisas ustedes, ocultas do meu coração. so I para do not no hide estar things viviendo, hidden in my heart. ocultando esas Para que naquele cosas dia, en mi como diz corazón, lo que em está Mateus oculto en mi 7, corazón. eu não seja surpreendido. Senhor, eu fiz Para, tantas como coisas dice en em teu Mateo nome. 7, So on that day, yo I no will sea not be sorprendido. surprised. In Matthew 7, I did so many things. E o Senhor me dizer, Y el Señor me diga, eu não te conheci. en verdad, I did many no things te for the conozco. Lord, and the Lord will say to me, I do not know you. Aparta de mim, você que Apártate pratica de mí. iniquidades. Go away from me,
hacedor de maldad. Eu não quero ser surpreendido naquele dia. Yo no quiero ser, hermanos, no quiero ser sorprendido en aquel día. Hoje o Senhor nos provar Es e mejor aprovar, hoy día Way better probar. the Lord to approve us, to Não test vamos, us and approve não us. vamos esconder nada o que está no nosso coração. No Tudo no vamos a coração. esconder Let's nada. not try to Lo hide que anything está en that nuestro is corazón. in our hearts. O que o Senhor tem que limpar, limpe hoje. Whatever the Lord needs Que to lo que el clean Señor up, tenga que cleanse, limpiar, clean. lo limpie hoy. Nenhuma ambição. I do not have No any tengo ambition. ninguna Até ambición. antes de chegar aqui, a gente estava tendo comunhão lá embaixo. Antes de llegar aquí estaba teniendo comunión con algunos hermanos. Falei para os irmãos que hoje, graças a Yo Deus, les dije a o los que Deus hermanos, está fazendo na África é uma coisa gracias a impressionante. Dios, I told the saints that lo que praise the está Lord, what the haciendo Lord is aquí es doing in Africa is impresionante. something impressive. Ele está En andando África rápido em es vários impresionante. países. Están andando muy rápido en varios Já, países. por exemplo, Por ejemplo, no Congo, en Congo nós temos ali, encontramos uma igreja em Kinshasa de mais de 600 pessoas. encontramos una iglesia en Kinshasa de más de 600 personas. E tem ainda muitos jovens, adolescentes não contados. Y hay muchos jóvenes y adolescentes. Rapidamente eles responderam Y rápidamente chamado, tem SEAP, tem respondieron al llamado. já imprimiram Ya hay CP, 50 va hay livros. colportores. Ya hay 50,000 libros allá. Estão nos ajudando a entrar em Camarões, Y nos están ayudando a entrar en Camerún, na República Centro-Africana. en la República Centroafricana. Irmãos, na África do Sul, irmão, nós estamos En Sudáfrica, fortalecendo a África do Sul para, estamos em outubro fortaleciendo, nós vamos fazer uma grande en conferência para octubre toda a África. del año que viene vamos a tener una gran conferencia. E muitas portas estão abrindo em vários países africanos. Y muchas puertas se están abriendo en muchos países Mas mesmo assim, en irmãos, África. Pero aún así, eu falei para os irmãos cooperadores. yo les dije a los hermanos, Eu falei a los aí, cooperadores, pode vir uma tentação. puede venir una tentación. Vendo tudo isso que está fazendo na África e também no mundo. Viendo todo lo que se está ocurriendo en África y en todo el mundo, querer colocar las manos humanas. Grande obra na África. Vamos a hacer una gran obra en África. E como nós vamos alcançar o norte da África? Vamos a trazar una estrategia de cómo alcanzar el norte del continente Que o africano. Senhor limpe o nosso coração. Yo les dije a los hermanos que el Señor limpie nuestro corazón. No tenemos ambición por la obra. Servos do Senhor, obedientes à sua Somos simplemente siervos del Señor, obedientes a su palabra. Se ele não mandar, não vamos. Si Él nos manda, nosotros vamos. Si Él no manda, no vamos a hacer estrategias. Não temos nenhuma ambição pela obra. No tenemos ninguna ambición por la obra. Vamos a ser fieles al Señor. Não queremos buscar nenhuma glória. No queremos buscar ninguna gloria, Nenhum elogio. ninguna ganancia, ningún Na elogio. história da igreja, esses homens fizeram grande Quedar obra na África. En la historia de la iglesia, estos hombres realizaron grandes obras en África. Não vale nada isso. Eso, hermanos, no vale nada. Nós somos como erva, como diz a Bíblia. Y como dice la Biblia, nosotros somos como hierba. Que buscamos é a flor da erva. La gloria que buscamos es como la flor de esa hierba. Logo, logo a flor seca Inmediatamente la flor se seca e ninguém mais se lembra. y la hierba muere. Irmãos, Y nadie se acuerda de nosotros. O pai trabalha até agora, Vamos trabalhar também. a seguir. De la manera que trabajamos hasta ahora, trabajemos, continuemos trabajando. Seguir a palavra onde Jesus está falando. Seguir la palabra donde Jesús está hablando. Praticar imediatamente aquilo que ele Vamos a practicar inmediatamente aquello que A obra de Deus se será habla. feita. La obra de Dios será hecha E nós seremos galardoados. y nosotros seremos galardonados Entrar naquele descanso. y entraremos en aquel descanso. Milênio. En el milenio Com Cristo por 1000 vamos a anos. reinar con Cristo por 1000 años. Amén.